La construcción como la conocemos hoy va a cambiar rotundamente. El uso de la inteligencia artificial vino para quedarse y la construcción no quedó fuera. Haciendo, por ejemplo, un paralelismo. Cuando todo el mundo dice que la inteligencia artificial va a dejar a la gente sin trabajo, donde nos va a reemplazar, yo les pregunto a ustedes, ¿el Word reemplazó a la gente que escribía? ¿El Excel reemplazó a los administrativos? ¿El AutoCAD reemplazó al arquitecto? Son herramientas que aparecieron y le dieron muchísimo valor al profesional, a la tarea, donde logró ser más eficiente en mucho menor tiempo. Y hoy con la inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo. En las redes sociales, en todos lados, estamos viendo una explosión de herramientas de todo tipo y no sabemos cuál utilizar. Por eso, en Construcción Inteligente hemos decidido dar una capacitación de inteligencia artificial específicamente para el rubro de construcción. No importa si sos arquitecto, desarrollador, constructor, ingeniero o una empresa de servicio. Lo importante es que entienda cómo la inteligencia artificial tiene que ser integrada, tiene que ser implementada en este rubro. Mi nombre es Gabriel Villar, soy profesional certificado en dirección de negocio con inteligencia artificial. Tengo más de 15 años dedicado a la construcción y en estos 5 últimos años he sufrido lo que muchos tantos profesionales han sufrido a la hora de querer implementar inteligencia artificial. Es muy complejo cuando vos estás estudiando diferentes tipos de certificaciones y realmente decir, ¿cómo hago yo para implementar esto en mi rubro? Después de muchas pruebas de error, hoy detectamos de qué manera es eficiente hacerlo y bajo qué estructura. Te cuento un poco en este video un resumen de qué se trata esta capacitación. Vamos a arrancar primero con las metodologías de trabajo. En toda empresa hay diferentes tipos de tareas. Algunas son repetitivas, algunas no tanto. La hace el project manager, la hace el arquitecto, la hace el administrador, la hace el contador, el jefe de compras o directamente la hora misma, el plan de trabajo, la planificación del trabajo, la planificación de entrega de productos. Entonces, para eso es muy importante entender lo que es un flujo de trabajo. No podemos implementar inteligencia artificial antes de entender qué es lo que estamos haciendo, sobre qué documentación va respaldada. La inteligencia artificial, si no tenemos claro esto, va a potenciar lo que estamos haciendo mal. Ahora, si identificamos esto, lo vamos a hacer muy bien. Entonces, por eso queremos arrancar con esta parte, los flujos de trabajo. Las tareas que pueden ser automatizadas, todas aquellas que son repetidas constantemente, aquellas que son asistidas, donde necesitan el rol del humano y la asistencia de la inteligencia artificial para que te potencien tu actividad. Y hay algunas otras que son no delegables, o sea, no puede haber inteligencia artificial. Normalmente ese tipo de cosas son en la parte legal o algunas cosas que es muy necesaria el rol del humano para hacer este tipo de tareas. Ahora, por ejemplo, todas las empresas, hemos escuchado un montón de veces donde dice, hemos comprado un software, hemos comprado una plataforma de inteligencia artificial, estamos yendo y hemos fracasado. El fracaso está porque no sabemos exactamente en dónde estamos parados como empresa o como estudio o como constructores o como proveedores de servicio en la construcción. Para eso, nosotros utilizamos el índice IMA, que es un índice que en tiempo real, y lo hacemos en los primeros 20 minutos de clase, vas a saber verdaderamente cómo está posicionada tu empresa frente a 5 aspectos claves para decir si tu empresa puede pensar en IA o no puede pensar en IA. Este índice IMA va a medir el nivel de liderazgo, el nivel de cultura y confianza que tiene tu equipo, las habilidades de aprendizaje que tienen todos, el uso y el valor que le dan a la integración, a la implementación de nuevas tecnologías y la infraestructura de datos, o sea, cómo ordenan los datos dentro de tu empresa. El índice IMA mide la madurez que tiene tu empresa, tu equipo, para poder pensar con inteligencia artificial, para poder implementar inteligencia artificial. No es una herramienta, es una plataforma de inteligencia artificial que en tiempo real, en el momento de la capacitación, podemos saber exactamente en dónde estamos parados con estos 5 puntos. Y vos vas a tener una claridad absoluta de qué es lo que está pasando dentro de tu empresa. Está bien que quieras capacitarte con inteligencia artificial, pero es importante que entiendas en dónde estás parado, cuáles son los puntos en donde tenemos que hacer mayor hincapié a la hora de poder implementar inteligencia artificial en nuestra empresa. Porque reitero esto, si estábamos haciendo las cosas mal e implementamos inteligencia artificial en lo que estábamos haciendo mal, vamos a potenciar el error. En síntesis, el índice IMA no mide herramientas, mide si la empresa está lista para decidir con inteligencia artificial, con propósito y generar una ventaja competitiva. Es muy importante que entiendas esto. Por eso, a la hora de implementar inteligencia artificial, la mayoría la están utilizando como buscador de Google o no entienden muy bien de qué manera funciona. Aquí es donde entra la famosa palabra prompt. El prompt es una instrucción que le damos a la inteligencia artificial, así ella nos devuelva de manera más eficiente lo que le estamos pidiendo. Para eso vamos a utilizar el método RAFA. Este acrónimo
representa la estructura del pedido que tenemos que hacer, de la instrucción que le tenemos que hacer a la inteligencia artificial. La R representa el rol. Vos querés que sea un arquitecto, un ingeniero, un experto en marketing, un project manager, un diseñador gráfico. El rol que necesiten. La A representa la acción. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué necesitas que haga? Hagamos de cuenta que como rol te pedí que sea un experto en marketing. Como acción necesito que me haga un plan de contenido para poder vender un edificio, una obra, un departamento o algún producto o algún servicio referido a la construcción. El AF es de formato. ¿En qué formato querés que te lo entregue? ¿En una tabla? ¿En una imagen? ¿Narrado? ¿En un Excel? ¿En un PDF? ¿En una presentación? ¿En un GAN? ¿En una línea de tiempo? ¿En una comparativa? Es el formato. Y en antecedente podemos también utilizar la palabra antecedente o contexto. Es muy importante darle contexto a la inteligencia artificial. Por ejemplo, si vamos a seguir con la misma línea de un rol experto en marketing, le explicamos que somos una empresa de construcción, una empresa de servicio de X cantidad de años, le agregamos nuestra página web, le agregamos documentación técnica, le agregamos ideas que se nos ocurran, a dónde nos vemos de acá 5 años, a dónde queremos llegar. O sea, le demos todo el contexto posible que necesitemos para que la inteligencia artificial empiece a entender cuál es tu intención. ¿Hacia dónde querés ir? Es crucial darle un buen antecedente, darle un buen contexto para que la inteligencia te entregue un resultado más eficiente de a lo que estamos acostumbrados en un prompt simple. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un prompt simple y un prompt profesional como Rafa? Un prompt simple es básicamente, vamos a hacer un ejemplo de la definición del rol. En un prompt simple no te especifica qué analiza. En un prompt profesional sí, te da un perfil técnico. Actúa como experto en marketing, contador, arquitecto, project manager, jefe de obra, experto en instalación eléctrica, experto en instalación sanitaria. Por ejemplo, el prompt simple no te da un nivel de precisión. El pedido es muy amplio, es muy genérico. En cambio aquí nosotros le damos una acción específica. Quiero que me digas cuál es el plan de trabajo de esta semana. Quiero que me digas cuáles son los materiales que necesito comprar. Quiero que me digas, en base al plan de trabajo, ¿qué días necesito estos materiales? Le indico claramente cuál es la acción. Ahora, ¿cuál es la profundidad? En un prompt simple es superficial. No le estás dando nada, le estás preguntando nada más. Ahora, en un prompt profesional, ¿qué es lo que hace? Te identificas riesgo, identificas diferencia, le das comparativos. La estructura del texto, obviamente, en un prompt simple es libre. En un prompt profesional no. Tenemos una estructura, Rafa, rol, acción, formato, antecedente o contexto, como le guste llamarlo. Y el contexto operativo, que pega de lleno lo que sería el contexto, no tengo datos, no le doy antecedentes, no le estoy dando contexto. No está entendiendo la inteligencia artificial hacia dónde querés ir, qué es lo que verdaderamente importa de esta instrucción. En el prompt profesional, como ya hemos visto, tenemos el antecedente claramente definido. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Hoy nos vamos a sacar la gorra de constructor, o mejor dicho, de arquitecto. Y siendo arquitecto, vamos a utilizar el acrónimo RAFA para hacer un pequeño ejercicio de demostración. Vamos a poner de rol: eres un experto en planificación de proyectos. Acción: ¿qué es lo que le vamos a pedir? Quiero que me entregues un plan de trabajo en formato GAN de todas las herramientas necesarias para un proyecto. Formato: dame en formato tabla. Antecedentes. Y acá viene la parte importante, el antecedente del contexto. Le vamos a decir que esto es, por ejemplo, una casa de 200 metros cuadrados en la que aún no empezamos y queremos tener la previsibilidad de las herramientas necesarias para ejecutar este proyecto. Y le damos más contexto aún. Le explicamos de qué es el proyecto. Esto es obra gris, hormigón, elaborado. Vamos a ponerle que tenemos ladrillos, tenemos revoques. Vamos a tener, por ejemplo, toda la instalación sanitaria, eléctrica, aire acondicionados también, preinstalación de aire acondicionados, pintura. Nosotros le estamos pidiendo que me arme un programa completo y la obra tiene un tiempo de demora de 8 meses. Y a ver, veamos qué nos da. Ahora vemos, como experto en planificación y bajo el rigor del método sí, bueno, el método sí, nosotros tenemos configurado nuestra inteligencia artificial bajo una metodología propia, que más adelante se las contaremos. He diseñado este plan de previsibilidad de herramienta para una vivienda de 200 metros cuadrados. Antes de pasar a la tabla, aplico el filtro de análisis crítico sobre tu planteo. Análisis de supuestos y riesgos críticos.
El factor de tiempo es de 8 meses para 200 metros cuadrados. Es un plazo muy ajustado. Observen ustedes lo que nos acaba de decir. Recién arrancamos y ya nos dicen que ya es un proyecto ajustado. O sea que vos tenés un rendimiento de aproximadamente 25 metros cuadrados por mes. Cualquier demora en la entrega del hormigón elaborado o cualquier día de lluvia en Tucumán impactará en el cronograma de herramientas alquiladas. Por ejemplo, en el caso que alquilemos alguna herramienta, vamos a tener inconvenientes con eso. No hemos empezado el proyecto y ya sabemos qué es lo que puede llegar a pasar. Logística de herramientas. El plan asume que hoy no hay solapamiento crítico en gremio, que se saturen la potencia eléctrica de obra. Por ejemplo, cuando vos prendes 3 amoladoras, miren lo que está identificando. Me está avisando el riesgo de que prestemos mucha atención al riesgo eléctrico si utilizamos muchas herramientas en simultáneo. Por ejemplo, seguridad de control. Para cumplir con el estándar, se sugiere que las herramientas eléctricas críticas cuenten con sensores de uso o un control de inventario digital para evitar tiempos muertos o pérdidas. Y acá está la tabla. Por ejemplo, te dice, bueno, el movimiento de suelo, te dice cuáles son todas las herramientas que se necesitan, más o menos un tiempo estimado, obra gris, mampostería, hormigonera, baldes, cucharas, niveles de mano, plomada, andamios, instalaciones, revoque, etc. Así como hacemos este ejercicio, podríamos hacer muchísimos otros de diferentes tipos de roles, de diferentes tipos de acción y con diferentes tipos de formato y antecedentes. Pero ahora pasamos a lo siguiente. Ahora, vamos a hacer una reflexión con este pequeño caso práctico que hicimos. Como ustedes verán, la IA no decidió, la IA nos asistió. La decisión final sigue siendo humana. Nosotros decidimos qué es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que logramos? Velocidad en el análisis, visibilidad de omisiones y de los riesgos con mucha claridad. Nos anticipó antes de darnos el tablero, ya no hizo sola un análisis de riesgos para informarnos, che, mirá lo que te puede llegar a pasar antes. Imagínense traspolarlo a otros rubros, imagínense traspolarlo a otras áreas dentro de la empresa. La IA no reemplaza el criterio, amplifica la capacidad del análisis. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para que esta dinámica la podemos ir incorporando dentro de nuestra empresa? Necesitas 5 pasos. Primero tenés que detectar cuál es el punto crítico en tu flujo, o sea, en qué área, qué trabajo o qué tarea necesitamos hacer en donde está en un punto crítico. Y eso es muy importante. La inteligencia artificial, todas aquellas situaciones de tareas que son complejas, te ayuda a destrabarlas mucho más rápido. Hay que empezar por ahí, a destrabar donde están los problemas. No empecemos con lo que ya sabemos que está bien, porque vamos a potenciar algo que está bien y lo que está mal lo va a seguir arrastrando hacia atrás. Entonces, primer paso, detectar cuáles son los puntos críticos dentro de nuestro flujo de trabajo. Segundo paso, clasificarla a la tarea. ¿Esta tarea la puedo automatizar? ¿A esta tarea la puedo hacer asistible? ¿O esta tarea es no delegable? Tercer paso, hay que buscar estandarizar las instrucciones a la inteligencia artificial. Utilicemos RAFA, pero que cada tarea dentro del flujo esté estandarizada a través de RAFA y siempre utilicemos el mismo criterio, siempre utilicemos la misma estructura. Paso 4, hay que integrarlo todos los días. Todos los días, apenas nos sentamos a hacer una tarea, tenemos que pensar cómo podemos hacer que la inteligencia artificial nos asista en esta actividad. Por ejemplo, en la carga de planillas. Por ejemplo, ejecutar el plan RAFA definido para esa tarea. Hacer comparativas. Paso 5, gobernanza de datos. ¿A dónde guardo esa información? Porque todo esto, lo que vamos logrando, todas aquellas instrucciones y vamos teniendo un feedback, todo eso tiene que ser guardado. ¿Para qué? Para que la inteligencia artificial, al tener la información guardada, no sirve para seguir creciendo hacia adelante. Te sirve como antecedente, te sirve como contexto. Entonces cada vez requiere menor carga de información en el contexto y en el antecedente. Si la tenemos bien guardada la información, la inteligencia artificial funciona de manera mucho más eficiente y nosotros empezamos a dejar de cargar tanta información. Por eso es muy importante que tengamos todos, y no tan solo en el rubro de la construcción, un cambio de mentalidad en lo que está pasando. Hemos arrancado hablando de la diferencia de lo que era el AutoCAD, de lo que era el Excel, de lo que era el Word. No reemplazó, se utilizó como herramienta. Hoy la inteligencia artificial funciona exactamente de la misma manera. Entonces necesitamos un cambio de mentalidad, necesitamos entender qué es lo que está pasando. La inteligencia artificial va a cumplir un rol como asistente analítico, como un motor de investigación, nos va a generar imágenes, simuladores de escenarios, va a construir sistemas. No es una aplicación, es una infraestructura cognitiva. Por eso es necesario que entendamos cuál es la necesidad de un cambio de mentalidad. Hoy no aprendieron a usar ChatGPT, hoy aprendieron a gobernarlo. Y si querés saber más, inscribite en esta capacitación donde vamos a hablar de esto y de muchísimas cosas más para que puedas implementar e integrar inteligencia artificial
en tu proyecto. Aquí abajo vas a encontrar un link donde vas a agendar una llamada 100% gratuita, donde vas a poder sacarte todas tus dudas con nuestro equipo comercial. Ahí vas a poder saber si realmente esta capacitación es para vos o no. Pero desde ya te aseguro de que si sos constructor, desarrollador, jefe de obra, arquitecto, ingeniero o cualquier tipo de tarea o actividad que desarrolles en el mundo de la construcción, esta capacitación es para vos. El link está abajo, te espero ahí.